rizadas, bolsas, ojeras, arrugas de expresión. Netroxine Serum, contorno de ojos. Crema antiarrugas, antioxidante, forma un escudo contra daños radicales. Miradas más rejuvenecidas. Netroxine Serum, contorno de ojos. Creado por Márquez. Línea dermatológica. Muy buenas tardes a todos los televidentes de Fides TV. Una tarde más junto a ustedes, una tarde más ingresando a tu hogar. Muchas gracias por abrirnos las puertas y escuchar un poquito los consejos que les damos como médicos, como profesionales en salud. Siempre tenemos que agradecer a las empresas que nos auspician, en este caso Laboratorios Márquez. Un producto nuevo que está sacando Laboratorios Márquez es Vivelim. No lo olvides, el único y exclusivo limpiador de biberones para los bebés. No olvides que Vivelim, solamente unas gotitas, le pones un poco de agua tibia y con eso está totalmente desinfectado el biberón para darle la lechecita a tu bebé. Otro producto que está sacando también Laboratorios Márquez es Libat. Libat desodorante, no lo olvides, esto para evitar la transpiración excesiva, para que tú puedas, si tienes transpiración excesiva, puedes utilizarlo. Este es un producto que realmente te sirve para la transpiración. Y el producto estrella que no podía faltar en nuestro programa, Nosol. Nosol, que viene en sus 3 presentaciones, loción, visage y crema, y también el Nosol pediátrico. No lo olvides, Laboratorios Márquez con muchas innovaciones y ante todo es producto nacional. Consumamos lo nuestro, un producto nacional. También estamos nosotros gracias a Semit San Pedro que se encuentra en la calle Boquerón, esquina Colombia, con todas las atenciones, pero el plato fuerte de lo que tiene Semit San Pedro es laboratorio clínico, su laboratorio súper especializado, y también la parte de tomografías, la parte de ecografía. Tú puedes hacerte endoscopía, Papa Nicolau, colposcopía, mamografía. No lo olvides, Semit San Pedro en la calle Boquerón, esquina Colombia. Y solo con mencionar el nombre del programa te harán un grandioso descuento. Si de prevención, si de diagnóstico y tratamiento se trata, pues Oncovida está para servirte en todo lo que son las enfermedades neoplásicas. Oncovida, que se encuentra en la avenida Buch, esquina Guatemala. La doctora Morillas estará dichosa de poderte explicar todo lo que es la parte de la prevención del cáncer. Oncovida, puedes llamar al 224-2844 o al 224-0890. Y si tienes un problema del dolor, si algún dolor te molesta, pues ahí está los especialistas en el tratamiento del dolor. La clínica del dolor del doctor Marco Narváez, que los espera también en la zona sur, en Los Pinos, en la calle José Aguirre Achá, número 710. Cualquier dolor, lumbalgia, estamos hablando de un dolor posherpético, aquellos pacientes que han tenido herpes, aquellos pacientes que tal vez están saliendo de un posoperatorio muy doloroso, pues ahí tienen a los especialistas en dolor. La clínica del dolor del doctor Marco Narváez. Hoy día pues quiero también dar la bienvenida a alguien que siempre nos acompaña cada miércoles, es el doctor Ricardo Landívar. Buenas tardes, Ricardo. Muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Estamos acá nuevamente en Fides TV, el 115 programa en vivo desde esta casa televisiva, para poder brindar a ustedes, amigos televidentes, todo lo que se refiere en cuanto a orientación, educación, se refiere a salud, y tratar de sacar de algunas dudas a los amigos televidentes que siempre nos llaman agradecidos, y decirles que estamos abiertos a las preguntas, el 216-7788 del programa. Hoy vamos a conversar con un colega, amigo, docente de la universidad, urólogo en la especialidad, habiendo hecho en Cuba, en el Hospital Hermanos Ameireiras, un profesional brillante, el doctor Roberto Mantilla. Muy buenas tardes, Roberto. Ricardo, muy buenas tardes. Luchito, muy buenas tardes. En primer lugar, satisfecho de estar en un programa del Colegio Médico Departamental. Como colegiado me siento alegre de que de alguna otra manera hayamos buscado la forma y la alternativa de llegar a nuestra población con 2 elementos fundamentales y pilares de lo que hacen la salud.
la promoción y la prevención. La promoción a través de seguramente tocar diferentes tópicos, tratar de enseñar a nuestra población acerca de lo que significan diferentes elementos de diferentes patologías, y la prevención a través de las recomendaciones que seguramente se van a ir dando a lo largo del programa. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy importante relacionado a una patología que va aumentando, va increciendo en diferentes, no solamente grupos etarios, sino también en toda la población, tanto varones, mujeres como niños, referida a la litiasis urinaria. Muy bien, es un gusto tenerte entonces, en este caso Roberto. Lucho, comencemos ya con el programa, comencemos con las preguntas. Solamente quería también decir que el doctor Roberto Mantilla pues es el vicepresidente del Colegio Médico Nacional y actual presidente del Comité Científico Nacional. Tiene que ver con todo lo que son la parte de las especialidades. Para nosotros es tener un orgullo tener un profesional tan joven y que se esté desempeñando como vicepresidente a nivel nacional. Un gusto, Roberto, y comenzamos con el tema, ¿no? En realidad, para los amigos televidentes que muchas veces se preguntan qué son las litiasis renales o urinarias, en todo caso son los cálculos o piedritas que se presentan en las vías urinarias o en el riñón. De esto vamos a hablar con el doctor Roberto Mantilla. En realidad, ¿cómo se define una litiasis renal? La litiasis urinaria se define como la presencia de elementos anómalos a nivel del tracto urinario, en este caso de diferentes composiciones, que pueden variar de ácido úrico, oxalato, fosfato, amonio, citrato, pueden variar de diferentes solutos que se eliminan en la vía urinaria como el ácido úrico, calcio, fosfato, amonio y las combinaciones de todos estos, es decir, la presencia de elementos litiásicos, cálculos, piedras a nivel del tracto urinario. ¿Cuáles son las causas más frecuentes para tener los cálculos o la litiasis renal? Importante, ¿no? Cuando nosotros hacemos una pesquisa de litiasis urinaria o de cálculos a nivel de la vía urinaria, lo primero que tenemos que analizar es la morfología y la estructura anatómica de todo lo que significa el tracto urinario para poder determinar si existen anomalías. Por ejemplo, una megacaliosis, un reflujo vesicureteral, una presencia de una hidronefrosis secundaria a una estenosis piloureteral, es decir, todo tipo de patología que de alguna u otra manera genere éstasis a nivel de la vía urinaria. Primer elemento, elemento morfológico. Segundo elemento, el elemento funcional, relacionado a una serie de elementos que puedan condicionar alteraciones en el vaciado de la vía urinaria. ¿Qué significa el vaciado de la vía urinaria? El riñón lo que hace es filtrar, excretar y eliminar todos los productos de desecho a través de la orina. A través de este proceso, la orina formada pasa a nivel de los cálices, a nivel de la pelvis, a nivel del uréter y finalmente desemboca a nivel de la vejiga. Todo elemento que condicione funcionalmente una alteración a nivel de todo lo que significa este tracto urinario va a condicionar un éstasis urinario y la presencia de litiasis urinaria. Y finalmente, las metabólicas, que generalmente las ve el nefrólogo, que existen cuando existe una alteración a nivel del riñón, por ejemplo, una hiperoxaluria, una hipercalciuria, una alteración de reabsorción ósea que genere un aumento de estos solutos a nivel de la vía urinaria. Nosotros normalmente en la orina eliminamos varios elementos y un aumento de estos a nivel de la vía urinaria puede condicionar la formación de piedras. Actualmente, por ejemplo, con el calentamiento global, cuando hemos visto, por ejemplo, en la ciudad de La Paz que tengamos 26 grados un sábado en la tarde, felices y contentos todos nosotros, pero este calentamiento global ha condicionado, por ejemplo, que aumente la temperatura y al aumentar la temperatura nosotros perdamos líquido. El organismo tiene un equilibrio, una homeostasis a nivel de interior hidroelectrolítica y generalmente cuando existen alteraciones de pérdida hídrica nosotros concentramos la orina. Es un mecanismo fisiológico normal a través del cual nosotros hacemos una compensación a nivel del tracto urinario y esto también puede generar la génesis de litiasis en la vía urinaria. Evidentemente la génesis, como tú lo has dicho, son varias las causas, hasta endocrinas diríamos, el hiperparatiroidismo, por ejemplo, se ve muchos pacientes que sufren de esta anomalía y pueden presentar cálculos a repetición o formación de cálculos a nivel de las vías urinarias. El paciente generalmente asiste a la consulta en medicina interna o urología directamente con alguna sintomatología, síntomas o molestias que tiene el paciente. ¿Cuáles son generalmente estas molestias con las que
asiste. Bien importante, ¿no?, lo que nos decía acá Ricardo. Definitivamente nosotros como urólogos, que somos la especialidad que trata la parte quirúrgica de las vías urinarias, nos encontramos con el problema ya diagnosticado muchas veces, con la presencia de los cálculos a nivel de la vía urinaria. Hacemos el tratamiento, seguramente más adelante vamos a tocar el tópico, pero una vez que hacemos el tratamiento no buscamos la causa y la génesis. Y ahí estaba, ¿no?, una de las patologías importantes de lo que significa, por ejemplo, alteraciones a nivel del aparato hormona que puedan condicionar aumentos de la excreción de calcio a nivel de la vía urinaria y condicionar cálculos de oxalato o de fosfato de calcio. ¿Qué síntomas presenta el paciente para que más o menos la población vaya analizando, ¿no?, si tiene o no tiene cálculos a nivel de la vía urinaria? Los cálculos a nivel del riñón, por ejemplo, muchas veces pueden pasar asintomáticos. ¿Qué significa esto? Que el paciente no tenga síntomas, no tenga molestias, no tenga dificultades cuando se localiza a nivel de los cálices, y progresivamente con los controles periódicos que generalmente se realiza el paciente, exista un hallazgo incidental, un hallazgo a través de una ecografía que se realiza porque el paciente tenía un dolor abdominal y de repente, incidentalmente o accidentalmente, el ecografista te menciona que existe un cálculo a nivel de la vía urinaria. Es decir, cálculos a nivel de los grupos caliciales. Cuando el cálculo se localiza a nivel de la pelvis, el paciente ya comienza a tener cuadros de obstrucción de la vía urinaria y empieza con dolores a nivel del riñón, empieza muchas veces con el famoso cólico nefrítico, que es un dolor exageradamente intenso en la escala del dolor de 9 a 10, comparado con el dolor del parto, comparado con el desmembramiento de un miembro. Y esta obstrucción de la vía urinaria, que genera lógicamente un éstasis mayor y una obstrucción de la eliminación de la orina, genera una estimulación del esplácnico, que es un nervio que inerva todo lo que significa la parte renal. Y lo que nos genera también adicionalmente por esta inervación son náuseas, vómitos, inapetencia y dolor intenso generalmente a nivel del riñón. ¿Dónde se localiza el riñón? Debajo de la 12ª costilla, en la parte posterior lumbar del organismo. Eso a nivel del riñón. Y después, cuando el cálculo comienza a bajar a nivel del uréter superior, uréter medio, uréter inferior, por las metámeras, que son los nerviecitos que de alguna u otra manera inervan estos elementos ureterales, pueden darnos dolor a nivel, por ejemplo, de hipocondrio, es decir, debajo de la costilla derecha, puede irradiarse hacia la fosa ilíaca homolateral y finalmente, cuando se encuentra en el tercio inferior del uréter, el dolor en el paciente ya se genera a nivel de la parte genital, testículos y labios mayores en el hombre y la mujer respectivamente, y condiciona la clásica historia del dolor del cólico nefrítico, que comienza en la zona lumbar, se irradia hacia la parte anterior abdominal y termina hacia la región genital. Esto cuando el cálculo está migrando desde el riñón hasta el uréter. Muchas veces cuando el cálculo ya se encuentra en la vejiga, nos puede dar signos sintomatología irritativa, dada por la presencia de un elemento anómalo, extraño dentro de la vejiga, y nos da síntomas de ardor, dolor, molestia miccional, urgencia miccional. El cálculo al raspar o al generar contacto con el urotelio puede generar daño y esfacelación del mismo, consiguientemente la presencia de hematuria, que es la presencia de sangre en la orina. Es decir, dependiendo de la localización del cálculo a nivel del tracto urinario, la signosintomatología va a ser diferente. Y muchas veces cuando el cálculo ya está siendo eliminado, podemos tener muchas veces micciones interrumpidas. El paciente, en vez de orinar un flujo continuo, te orina un poquitito, modifica posición, sigue orinando. Es decir, la signosintomatología es bien interesante dependiendo de la ubicación del cálculo a nivel del tracto urinario. A estos dolores o molestias de obstrucción, en todo caso de vías urinarias, muchas veces se suman síntomas de infección urinaria, ¿sí? Es una causa también la litiasis urinaria, la litiasis renal, de infecciones urinarias a repetición. Es buena pregunta, ¿no? Como estamos con la población en general, hablando metafóricamente, cuando el paciente hace pis en el bacín y lo deja en la noche y al día siguiente va a vaciar esa orina retenida en el bacín, ¿qué es lo que encuentra? Una orina fétida, por todos los elementos isolutos que en el aire libre generan cierto tipo de elementos químicos. Segundo, trata de ver la orina y generalmente hay un sedimento a nivel del fondo del bacín. Entonces, ¿qué genera una orina retenida? Origina primero infección y origina alteraciones a nivel de lo que significa el pH y la osmolaridad urinaria. Y estas alteraciones generan la formación de los cálculos a nivel de vía urinaria. Infecciones mal curadas son la formación de cálculos de fosfato amónico de magnesio, que generan también la formación de cálculos en la vía urinaria. Está interesante la parte de lo que es litiasis renal, pero les pedimos a nuestros televidentes que nos esperen porque seguiremos hablando de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la litiasis renal luego de este corte.
miradas cansadas, bolsas, ojeras, arrugas de expresión.